Os ofrezco a todos mi respetuoso saludo y muy cordial felicitación de Pascua, excelentísimo cabildo de la catedral, excelentísimas autoridades civiles y militares, excelencia, embajador de la República de las Islas Filipinas en España, alumnos de los seminarios de Toledo, jóvenes que formáis ese grupo compacto que habéis querido llegar hasta aquí, después de estos días de retiro que habéis vivido para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y hermanos todos en Jesucristo. Está toda la catedral vibrando con estos ecos gozosos del aleluya pascual. Y esto que sucede hoy aquí, sucede exactamente igual en tantas iglesias y capillas y ermitas humildes y pequeñas de todo el mundo católico y del mundo protestante. Y un poco más adelante, según la fecha en que ellos lo celebran, del mundo ortodoxo. De manera que son millones y millones de fieles creyentes los que recuerdan el hecho de la resurrección de Jesucristo. Así empezó la liturgia católica. Cuando el Espíritu Santo viene sobre la Iglesia naciente, lo primero que hacen los apóstoles con sus entonces muy pequeñas comunidades es reunirse el día del Señor, el domingo, que era un día de trabajo porque eran desconocidos los cristianos, vivían sumergidos en una sociedad totalmente ajena al sentimiento cristiano. De manera que lo mismo en Jerusalén y en los contornos de la sociedad judía, que cuando empiezan a irrumpir en la sociedad pagana de Grecia o de Roma, los cristianos celebran su día, el día del Señor, domingo, dies dominica, lo celebran muy pronto porque tienen que estar el día trabajando como cualquier ciudadano y nadie comulga con sus sentimientos religiosos, pero se reunían. Y en el acto litúrgico era la misa que celebraban como ahora. Leían la Sagrada Escritura, textos de los profetas, textos de los libros históricos del Antiguo Testamento, cantaban salmos, los recitaban con fervor, meditaban. El presidente de la asamblea hacía una homilía, como estoy haciéndolo yo ahora, exhortándoles a seguir tan bellos ejemplos como los que nacían de aquellas lecturas. Y sobre todo recordaban lo fundamental, lo definitivo, lo nuevo. Recordaban el hecho de Cristo, Hijo de Dios, muerto por los hombres para librarnos del pecado, sepultado 3 días y resucitado. La resurrección de Jesucristo. Esto es lo que comentaban. Luego, el pan, el vino, el agua, ofrendas que llevaban ocultas para que no los viesen los demás, lo ponían en aquellas mesitas humildes del templo en que se había convertido una desconocida habitación de cualquier hogar de una familia cristiana. Y allí, depositadas las ofrendas en esa mesa, sucedía la consagración. Y lo tomaban, lo repartían y lo guardaban y lo llevaban a los enfermos, a amigos impedidos, o también incluso para tomarlo durante la semana. Vivían de la Eucaristía, pero todo nacía
de la conmemoración celebrativa de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que es la misa. Es la misa de hoy, sustancialmente idéntica a lo que era esa misa que empezaron a celebrar los primeros cristianos. Y si os fijáis en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ese pequeño libro del Nuevo Testamento, debierais leerlo todos, se lee en media hora casi, y es la primera historia de la Iglesia que se ha escrito. Los discursos de Pedro a grupos ya numerosos que quieren escuchar la novedad extraordinaria que está pasando, todos giran en torno a este hecho. Cristo, a quien vosotros pusisteis en la cruz, pero al quien el Padre resucitó, y ya viene con el discurso, la doctrina del Señor recordada, las exhortaciones a la vida nueva, es decir, las formulaciones de la fe y las exigencias de la moral. De manera que la moral no es un invento de los cristianos, es algo que los apóstoles, al recordar las enseñanzas de Jesús, van repitiendo sin cesar. Un día llegará a formularse por escrito de una manera sistemática, pero al principio es sencillamente el corazón y el pensamiento de los apóstoles y de las comunidades cristianas que recogen el memorial del Señor. Y así se habla de las bienaventuranzas, del desprendimiento de los bienes terrestres, de la necesidad de la cruz, de someter el ruido tempestuoso de la pasión desordenada a ese equilibrio moral que el hombre ha de tener en el ejercicio y el buen uso de su libertad responsable. Es decir, va surgiendo el credo y la moral católica, el cristianismo. Pero no es que se invente, es que se recuerda, se formula, se ordena y se vive. Y esas comunidades cristianas soportan las persecuciones, van al martirio. El ejemplo de los mártires produce nuevos cristianos, despierta un deseo de emulación de esas virtudes de que habían dado ejemplo, y frente a la persecución de los edictos de los emperadores romanos o de otras autoridades, la familia cristiana crece sin cesar y llega al comienzo del siglo IV la paz de Constantino. Y conforme a la frase del gran historiador inglés que se ocupó de estos temas, todo el Mediterráneo se vio cubierto de un blanco manto de iglesias. Son las pequeñas basílicas del norte de África y del sur de Europa. En cuanto los cristianos disfrutaron de paz, aquella fuerza que estaba oculta rompió todos los frenos y sintieron la necesidad de disponer de unos locales públicos para poder cantar el Aleluya Pascual o sencillamente el Miserere, el salmo penitencial, según fuera, que manifestaban la alegría porque Cristo había resucitado o el dolor por sus pecados, que necesitaban el perdón de Dios. Es decir, la misa, la liturgia, la predicación, la confesión, la Eucaristía, los sacramentos, y en la familia y en los grupos, artesanos, soldados, profesionales de profesiones múltiples, es el cristianismo que fue extendiéndose por toda Europa y luego ya en todos los continentes. Hoy conmemoramos y celebramos la resurrección de Jesucristo. Y tenemos en cuenta los hechos, porque todo parte de un hecho riguroso, histórico.
y es que Cristo salió del sepulcro. Y ahí está la gran prueba del sepulcro vacío. Es cierto que, puestos a manejar hipótesis, tampoco tiene un valor demostrativo definitivo, porque se diría, bien, el sepulcro estuvo vacío, pero en absoluto podía haber sido arrebatado aquel cadáver y, quién sabe, llevado a un lugar donde le ocultaron para siempre. La hipótesis, pues puede hacerse, como pueden hacerse todas las hipótesis, por extravagantes que sean. Claro, ya San Agustín diría, ¿y cómo fue eso? Pues sí, contestarían los que defienden tales teorías, porque mientras estaban dormidos los guardianes, vinieron los discípulos de Jesús y robaron aquel cuerpo, para ellos sagrado. Y San Agustín les decía, malos testigos los que ponéis, testigos dormidos. Pobres apóstoles, ¿cómo iban a hacer nada de esto si estaban víctimas del temor, amedrentados como pajarillos en una tarde de tormenta? Fueron las mujeres, como anoche recordábamos aquí, las que llegaron al sepulcro, las primeras, con ánimo de embalsamar mejor aquel cadáver, y se encuentran con que la piedra está removida y aquellos personajes de misteriosa blancura que les dicen, no está aquí, ha resucitado. Id y decírselo a Pedro y a sus discípulos. Y las mujeres se asustan ante aquel acontecimiento tan inesperado, corren, vuelven, se agitan unas con otras, pero van a buscar a los apóstoles. Y en el camino, cuenta San Mateo, se les vuelve a aparecer el resucitado. Ya no es un ángel, ni una visión extraña, es Jesús que les dice, sí, id y decid a los apóstoles lo que habéis visto y lo que estáis oyendo. Y fueron, es cuando viene María Magdalena, toda precipitada, presurosa, etc. Todas las narraciones. El sepulcro vacío. ¿Qué es eso de que alguien robó aquel cuerpo y lo ocultó? Un acontecimiento que traía en jaque a todas las autoridades, las religiosas del pueblo judío, las civiles del Imperio Romano que allí estaban, y veían que por aquel hecho se había producido en Jerusalén y más lejos todavía, casi en toda Judea, una tremenda conmoción, y nadie pudo hacer nada para encontrar aquel cadáver. Se oculta así tan fácilmente, se puede llevar enseguida y enterrarlo, nadie lo ha visto, nadie después puede decir nada. Y aquellos apóstoles pobrecitos, ignorantes, que están amedrentados y durante unos días entran y salen, pero ya alborozados porque han recibido algún testimonio de la presencia del Señor. Se les ha aparecido también a los que iban a Emaús, al grupo de los 12, falta ya uno, falta Judas, el grupo de los 11 que están en el cenáculo, y Jesús se les aparece y les da su paz, y así en otros momentos, y ya adquieren una fuerza que despliegan con tal ímpetu que pronuncian esas frases tremendas que son el fundamento de la expansión del cristianismo. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso lo dice Pedro y cualquiera de aquellos apóstoles. Los pobres apóstoles de la ignorancia en su primera fase. Ahora los apóstoles de la novedad del cielo en la tierra, en esta fase que ha empezado la Iglesia de Cristo. He aquí nuestra fe, hermanos. Este es el fundamento de la misma. Es también lo que nos hace sentir esperanza. Es lo que nos hace entender que nuestra religión
descansa sobre una verdad revelada, no es invento de los hombres. Todo lo demás que los siglos de civilización cristiana han ido añadiendo se justifica como homenaje o incluso se explica como reliquia, según que haya parecido triunfadora esa religión o haya sido perseguida. Podrá haber en ese altar reliquias de mártires, podrá haber aquí en esta catedral miles de testimonios gloriosos de una época esplendorosa de fe, que España desde aquí lanzaba el mensaje de la fe a los mundos recién descubiertos. Son reliquias o son triunfos, es la natural compañía de lo humano a ese pequeño núcleo de lo divino, que es lo sustancial. Resurrección de Cristo, Eucaristía y giro de toda la Iglesia en torno a la palabra de Dios, proclamada, predicada y vivida. Una recomendación, queridos seminaristas, queridos sacerdotes, queridos hermanos, única para no cansaros más. Una recomendación, y es: seamos coherentes con nuestra fe. Vivamos, sacerdotes y vosotros, alumnos de los seminarios que os preparáis para el sacerdocio, con entusiasmo y alegría nuestra identidad sacerdotal o presacerdotal. No tenemos nada sobre el mundo, pero tenemos algo que ofrecer al mundo que no es nuestro. Es el mensaje de Cristo. Y eso es lo que nos hace sentirnos fuertes. Es la fuerza de la humildad de nuestra fe. Esta es la causa de nuestra alegría. Y sabemos que esa alegría se puede comunicar a todos aquellos que abren su corazón para que llegue hasta ellos el efluvio de Jesús de Nazaret, su doctrina, su vida, su muerte. Esto es nuestro privilegio, aunque algunas veces tenga que ser también nuestra cruz. La aceptamos, no queremos ninguna clase de poderes y de influencias terrestres. No nos corresponden. Lo único que pedimos a los hombres es corazón limpio y conciencia recta para escuchar, al menos escuchar, con respeto, el mensaje que predicamos en nombre de Dios, y que no calumnien a la Iglesia, ni lancen invectivas muy fáciles desde los puestos que ocupan en la responsabilidad de la cosa pública, para, utilizando medios de difusión tan poderosos, cubrir de sombras el rostro hermoso de la Iglesia, que es la esposa de Cristo. Y vosotros, hombres y mujeres de nuestro mundo de hoy, sed hombres religiosos, vuelvo a deciros. Cultivad la religión en el interior de vuestras conciencias, para que ahí encuentren eco las palabras de Jesús cuando habla de que es el camino, la verdad y la vida. Y también externamente dad testimonio de fe, si sois cristianos. La gran sabiduría del hombre está en mantener a tono su relación con Dios. Si aquí fracasa, aunque tenga éxito en todo lo demás, es un hombre o una mujer fracasados. Hay que cultivar la relación con Dios. Hay que mantenerla siempre en un plano de dignidad y de coherencia por parte del hombre que responde al Dios que se ofrece. Este mundo nuestro está como muy trabajado por un hedonismo espantoso que no busca más que satisfacciones inmediatas. No es ese el fin del hombre en la tierra. No puede ser. No puede ser.
tiene derecho a buscar el bienestar que corresponde a su naturaleza y su dignidad, pero no hacerse esclavo ni de sus pasiones ni de los bienes de este mundo. Tiene que promover el bien, viviéndolo, dando ejemplo.